Muy buenos días, bendiciones para todos. En esta preciosa mañana de jueves quiero compartir con ustedes una de las enseñanzas que también diera nuestro Señor Jesucristo durante esta última semana de vida que Él vivió y que estamos recordando en estos días. Y me refiero a la parábola de las 10 vírgenes. Una parábola, un relato sencillo que tiene como fin dar una enseñanza bien sencilla, de una manera clara y directa. Y la parábola de las 10 vírgenes no es la excepción. Fue transmitida con estas características: su claridad, su sencillez, su forma directa para hacer impacto en los corazones de aquellos que escucharon acerca de la necesidad de estar preparados para la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. El Señor Jesús hace uso de un evento que todos conocían y estaban muy relacionados con él para ilustrar esta verdad de estar preparados para su segunda venida, y fue pues en el contexto de una boda que tenía pues la manera de ser celebrada y que transmitía a todos el mensaje. El acontecimiento de un matrimonio era bien importante, tanto que hasta el estudio de la ley podía ser cortado, pudiera ser en alguna manera puesto a un lado mientras se celebraba este acontecimiento. El novio se dirigía a la casa de la novia para recibirla de las manos de su padre. Pues allí se encontraba ella, acompañada de 10 vírgenes que esperaban también la celebración de la fiesta. El novio llegaba de una manera imprevista, a veces a medianoche, y mientras esto pasaba, un hombre comenzaba a gritar por las calles: mirad, llega el novio, mirad, llega el novio. O sea, el cortejo debe estar listo para salir a la calle a encontrarse con el novio. No se permite salir a la calle a nadie después del anochecer sin una lámpara encendida. Bueno, eso es lo que pasaba en aquel contexto, ¿verdad? Los novios, una vez casados, quedaban en casa y recibían a los amigos durante una semana. O sea, las vírgenes necias de la parábola se perdieron no solo la ceremonia del casamiento, sino también esa semana de gozo, porque no estaban preparadas. Bueno, ¿cómo podemos nosotros estar preparados para la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo? ¿De qué manera podremos estar listos para la celebración de las bodas del Cordero? Esas son las preguntas que necesitamos hacernos ante un pasaje como esto. Bueno, vamos a descubrir a la luz de la parábola 3 consejos muy importantes para cada uno de nosotros que estamos esperando al novio, a nuestro Señor Jesucristo. Lo primero que aprendemos aquí en este relato es que un buen comienzo no es suficiente. Todas las vírgenes de la parábola llevaban aceite, pero no todas llevaban aceite de reserva. Eso lo podemos encontrar en el mismo texto, versículos 3 y 4. No llevaban todas una segunda vasija llena de aceite para un contratiempo que pudiera surgir, un inconveniente. Estas vírgenes que fueron sabias, además de tener aceite en sus lámparas, tomaron aceite de reserva en otras lámparas. Las vírgenes necias solamente tenían aceite en sus lámparas. Ellas pensaron que sería suficiente, que con eso era más que lo que ellas necesitaban. Con ese aceite, pues, podrían hacerla. Y a veces, pues, pensamos que tenemos suficiente. Pero en estos casos de estar preparados para la venida de nuestro Señor Jesucristo, nunca vamos a tener de más.
Al contrario, siempre debemos estar buscando de la presencia de Dios. Siempre debemos estar buscando de la plenitud de su Espíritu en nuestras vidas. Porque la única manera de estar preparados para la venida de Cristo es creyendo en Él, es amándole, es sirviéndole a Él. El aceite, sin embargo, en esta parábola no simboliza al Espíritu Santo. El Espíritu Santo no es almacenable. No podemos guardar Espíritu Santo en un depósito aparte. Eso es imposible. Tenemos que vivir llenos del Espíritu Santo. Y eso es algo continuo. Eso es algo de todos los días de nuestra relación con Dios. Pero no podemos, en este caso, aplicar el asunto de la parábola a la vida nuestra de una manera literal. O sea, no podemos tener la plenitud del Espíritu Santo en nuestras vidas y tener un tanque aparte del Espíritu Santo para si se nos acaba echar más, ¿verdad? Es un fluir diario, es un fluir que viene de nuestro interior hacia el exterior. Una vez que Dios nos llena, pues tenemos que ir siendo llenos cada día. No es que tengamos una experiencia puntual todos los días con el Espíritu Santo. Es necesario vivir en una relación con Él, de manera que vayamos creciendo en el conocimiento de Dios y su palabra y sirviéndole para que estemos preparados para la venida de Cristo. No es por mérito alguno, simplemente necesitamos estar en la condición que Dios espera que estemos, que es fervientes en espíritu, sirviéndole a Él. Pero esta parábola aquí, en esta primera parte, nos enseña que no basta con un buen comienzo. Las vírgenes necias o insensatas comenzaron bien, porque ellas también tenían aceite en sus lámparas. Sin embargo, no les fue suficiente, el aceite se les terminó y no pudieron seguir adelante con la ceremonia y se perdieron todo lo que tenía que ver con esta. El comienzo es la parte más importante de toda tarea, dijo Platón, y estamos de acuerdo con él. Pero un buen comienzo nunca será suficiente. Hay que seguir perseverando y hay que seguir siendo llenos del Espíritu Santo. Hay que seguir haciendo arrepentimiento cuando sea necesario y acercarnos a Dios y permitir que Él trabaje en nuestros corazones. Va a ser necesario hacer ajustes, hacer cambios, permitir que esa obra de Dios que ha comenzado en nosotros pueda ser terminada hasta el día de Jesucristo. Va a ser necesaria la renovación espiritual en más de una ocasión mientras caminamos con el Señor. Por eso nunca será un buen comienzo suficiente. Tenemos que comenzar bien, pero tenemos que seguir bien. Y ahí es donde a veces se dificulta la tarea. En el mantener la llama ardiendo, en mantener el amor allí donde debe estar, en su primer amor. Mantenernos cerca de Dios y fieles a Dios en medio de las pruebas, en medio de las dificultades. Eso siempre será un reto para nosotros y no va a ser necesario, no va a ser suficiente con un buen comienzo. Tenemos que seguir adelante, porque no es la victoria de quien bien comienza, sino de que bien termina. Por eso, amados hermanos, persistamos en nuestra carrera. Corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Y un día el Señor vendrá y nos encontrará listos para recibirle. Un buen comienzo no es suficiente. Pero la parábola nos enseña otra verdad, y es que el descuido no es conveniente. Estas 5 vírgenes necias se descuidaron. Se descuidaron desde un inicio porque no tuvieron en cuenta que el aceite se les podía terminar y no cargaron una vasija de aceite extra, pues creyeron que podrían obtener aceite si es que les haría falta en el último momento. No hay problema, pues vamos y compramos aceite.
y llenamos nuestras lámparas de nuevo. Pero no pensaron en el problema que iban a encontrar, de que sus lámparas se iban a vaciar y no había dónde encontrar aceite. Estaban albergando falsas esperanzas, vivían engañadas bajo una falsa seguridad. Tenemos suficiente aceite. Fueron negligentes, despreocupadas e indiferentes. Cuando venga el esposo, si nos hace falta, compramos aceite. ¿No le suena un poco raro esto? Un poco, pues, dado a la despreocupación, desinterés. Mire, esta actitud de las 5 vírgenes necias, de pensar de que si hace falta aceite, después lo compramos, es una actitud que muestra lo ineptas que estaban ellas para el encuentro con el novio. Si nosotros lo comparamos a algo con relación a nuestro diario vivir, lo que encontramos en el mundo, por ejemplo, diríamos que lo que estas vírgenes necias hicieron se puede comparar a que alguien quiera aprender un oficio cuando se presente el trabajo. Digamos que esa persona está desempleada, está buscando trabajo, pero está esperando que aparezca el trabajo para aprender el oficio. Imagínense que aparezca una plaza de carpintero o de plomero o de cualquier otra cosa, entonces a ponerse a estudiar ahora. Eso es una necedad. Nadie puede aprender un oficio después que aparezca el trabajo. Hay que aprender el oficio, hay que prepararse para cuando aparezca el empleo, estar listos. Y esto fue lo que estas mujeres hicieron. Pospusieron el asunto del aceite y se encontraron en un gran problema. El estilo de vida así, despreocupado, desinteresado, descuidado, no es en ninguna manera conveniente ni aceptable por el Señor. El estilo de vida inconveniente, de esta manera es inconveniente porque es una desobediencia al Señor, en primer orden. El Señor dice que debemos estar preparados para cuando Él venga, que debemos estar listos para cuando Él venga. Si leemos, por ejemplo, en la carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses, en su primera carta, versículos 7 y 8, nos dice de la siguiente manera: pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto, no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Se nos dio su Espíritu Santo, nos los dio para que nosotros fuéramos siendo santificados, para que nosotros fuéramos apegándonos más y más a la obediencia a los mandamientos del Señor. Y eso es lo que equivale a estar preparados para la venida de Cristo, el estar ocupados en los asuntos espirituales, el estar al día en las cosas espirituales, el estar en una comunión continua con nuestro Señor. Pero la vida despreocupada, la vida que desatiende los asuntos espirituales para atender a otros asuntos de menor importancia, siempre estará en crisis, siempre estará en problemas. Si nos dedicamos al materialismo, a llenar nuestras vidas y nuestras casas de cosas materiales, el afán y la ansiedad por las cosas de este mundo, eso nos robará lo que es estar en la plenitud del Espíritu Santo, atendiendo a los asuntos espirituales. Es inconveniente además este estilo de vida despreocupado porque se vive en derrota espiritual. Realmente no se puede decir de una persona que viva así de que está crucificado con Cristo. Las palabras del apóstol Pablo en Gálatas 2:20 nos dice: Gálatas 2:20, que él está crucificado con Cristo. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí.
Y lo que ahora vivo en la carne, en mi humanidad, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. O sea que la vida de un cristiano en cuanto a lo espiritual, estamos hablando, requiere la muerte del yo. Y Pablo está diciendo, con Cristo estoy juntamente crucificado. O sea, ya Pablo murió, ahora vive Cristo en Pablo. Y lo que él ahora vive como un ser humano, lo vive de acuerdo a la fe en Cristo, a sus mandamientos, a sus enseñanzas. Por eso es que un estilo de vida así, como el de las 10 vírgenes necias, descuidado, jamás podrá decir que ha muerto al pecado, que ha muerto a sí mismo, esa persona. Otro inconveniente es que nos mantiene lejos de los propósitos de Dios, porque Dios quiere cumplir su propósito en la vida nuestra, pero si nosotros descuidamos nuestra relación con Él, el vivir llenos del Espíritu Santo, el andar en el Espíritu Santo, como dice Romanos, ¿verdad? Andad pues en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Bueno, si no hacemos eso, entonces el propósito de Dios en nuestra vida se puede ver en alguna manera afectado, porque no estamos en una misma línea con el Señor. Y finalmente es un peligro de perdernos para siempre, porque una persona que continúa en una actitud así llega a apostatar de la fe. Y el que apostata de la fe es el que vira las espaldas al Señor y a su ley y opta por otro camino que no es el camino del Señor. Lamentablemente, algunos no creen que esto pueda suceder en un verdadero creyente, pero bueno, la verdad es que la posibilidad de apostatar está latente si nosotros descuidamos nuestra relación con Dios. Y finalmente, la tercera lección que aprendemos de la parábola de las 10 vírgenes es que la transferencia es inconsecuente. O sea, un buen comienzo no es suficiente. Descuidarse no es conveniente, porque perdemos las bodas. Y la transferencia es inconsecuente. Estas 10 vírgenes pensaron que podían obtener aceite de las otras 5 que habían sido prudentes. Dice, bueno, más, danos un poco de aceite. Y estas sabias le dijeron, no podemos, porque si nosotros le damos a ustedes, nos vamos a quedar nosotros con problemas, con necesidad de aceite, pues lo que no podemos competir. Bueno, realmente hay cosas que no pueden ser prestadas, amados hermanos. Por ejemplo, una personalidad no puede pedirse prestada. Digamos que a usted le encanta la personalidad de fulano y no tanto la suya. Y usted va y dice, quiero que me des un poco de tu personalidad. Te va a decir, pues eso es imposible, yo no puedo darte de mi personalidad. Yo soy así y así soy. Y tú eres como tú eres. Un talento no puede ser pedido prestado. Imagínense que usted llegó con ganas de tocar la guitarra al templo ese día y le pide al hermano que toca la guitarra que le preste la guitarra, que le preste el talento para tocar la guitarra. ¿Usted cree? Ni él se lo puede dar, ni usted lo puede adquirir. Es imposible. Para usted tocar la guitarra tendrá que estudiar guitarra, tendrá que practicar y esforzarse. Un talento no se puede pedir prestado. Bueno, de la misma manera que una personalidad, un talento, no puede pedirse prestado, pues una relación con Dios tampoco se puede pedir prestada. Usted no puede ir al cristiano más espiritual, el que vive cerca de Dios, y decirle, dame un poco de esa relación que tú tienes. Dame un poco de ese poder espiritual que tú tienes. Pues no podrá hacerlo, porque no es transmitible. Y esto fue lo que le pasó a estas 5 vírgenes necias. Pensaron que podían recibir aceite de las vírgenes que sí tenían. Eso es imposible. La gracia no se puede transferir, amados hermanos. Es inconsecuente con la individualidad de la salvación. La salvación es personal. La relación con Dios es personal. Y no podremos ayudar a nadie dándole de nuestra relación con Dios. Podemos interceder por ellos, podemos orar por ellos,
podemos ayudarles de múltiples maneras, pero si ellos no se deciden a buscar y a recibir de Dios, nunca podrán ser ayudados. No podremos transferirles nuestro poder espiritual. Y eso tenemos que tenerlo presente siempre. Algunos piensan y tienen una falsa seguridad con esto de que pues voy a ser salvo de alguna manera. Ahora soy joven, pero quizás en un futuro mi mamá, mi papá están orando por mí, mi abuelo está orando, mi abuela está orando. Y piensan que porque estén orando por ellos, eso les va a dar la garantía de ser salvos. Pues necesariamente no tiene que ser así. Lamentablemente puede encontrar la muerte en el camino y si no ha sido salvo se pierde para siempre. Por eso tenemos que tener mucho cuidado con esto, porque la salvación es individual. Se cuenta de un anciano que estaba escuchando un sermón muy poderoso y en una de esas el predicador lanza una pregunta y dice: ¿cuántos quieren ir al cielo? ¿Cuántos se quieren ir al cielo? Y todos levantaron la mano, menos el anciano. Y el predicador se quedó un poco preocupado. Dice: este hombre no será cristiano, no le interesan los asuntos de la fe. Y lo miró y le preguntó: ¿y usted no quiere ir al cielo? Y el anciano le dijo: sí, pero no en excursión. Ese asunto no se maneja así por las multitudes y por la base de entusiasmo, no. Es algo muy personal y muy serio. La doctrina bíblica de la responsabilidad personal es muy clara, es muy diáfana en las Escrituras y tenemos que velar por nosotros mismos. Bueno, amados hermanos, hay una verdad que nos relata esta parábola y es que el novio viene. La enseñanza de la segunda venida de Cristo es una enseñanza también muy clara y muy poderosa en la Escritura y es una enseñanza vital, principal. No es un asunto colateral en el cual podamos estar en desacuerdo. Es un asunto en el cual tenemos que estar de acuerdo todos y todos los verdaderos cristianos deben esperar a Cristo con ansias. Deben estar viviendo en fervor espiritual, sirviéndole a Él y esperando con todo su corazón la segunda venida de Cristo. Esto es un hecho ineludible. Por esa razón es que debemos asegurarnos de permanecer en obediencia y en amor a la verdad, para que ese día no nos sorprenda y estemos realmente unidos a Cristo, unidos los unos a los otros, en amor, sirviendo al Señor. Recuerde, amado hermano, un buen comienzo no es suficiente. El descuidarse en la vida espiritual no es conveniente. Y la transferencia de poder o de espiritualidad es inconsecuente. No es posible. Que el Señor nos bendiga a todos, nos ayude a ser fieles hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra, por la verdad que nos enseña en esta parábola de las 10 vírgenes, y te rogamos, Señor, que nos ayudes para estar siempre alertas, pendientes a tu segunda venida, y que estemos sirviéndote en espíritu, Señor, con un espíritu ferviente, con todo nuestro corazón. En esta mañana yo te ruego que si alguno de mis hermanos se ha descuidado en este asunto de la vida espiritual, de estar en comunión contigo, te pido que le despiertes, Padre Santo, y le ayudes para que se levante y ponga sus ojos en Jesucristo y con todo su corazón te busque, Padre Santo. Te rogamos, Señor, que nos envíes al Mesías en estos días, que seamos testigos de la venida de nuestro Señor Jesucristo y que a todos, Señor, tú nos puedas encontrar en una verdadera relación contigo. Te ruego en esta mañana que te acuerdes de las peticiones de mis hermanos, de cada necesidad, Señor,
Padre Santo, los enfermos, te suplicamos que en tu misericordia tú toques a los hermanos que están padeciendo algún mal. Te suplicamos, Señor, que les levantes y les restaures en su salud. Así, Señor, rogamos que si hay alguna persona necesitada de consuelo, Señor, de que tú puedas traer esperanza a sus corazones porque están pasando un momento difícil. Señor, te ruego que seas propicio a cada corazón y tú traigas fortaleza y traigas ánimo y esperanza, Señor, a través de tu santa y bendita palabra. Y rogamos también por si hay alguna necesidad física, Señor, si hay necesidad de trabajo, Padre, que tú pongas puertas delante de mis hermanos y ellos puedan encontrar un lugar de empleo, Señor, que satisfaga sus necesidades. Oh Dios eterno, bendice a cada iglesia, a cada pastor, a cada congregación, Señor, y cada actividad que en esta semana especial que estamos celebrando, Señor, allí tú te derrames. Padre Santo, ponemos en tus manos el servicio de mañana, viernes, que casi todas las iglesias celebran, Señor, las 7 frases de Jesucristo en la cruz de Calvario. Que este servicio sea de bendición, de inspiración para todos. Y este domingo, Señor, de resurrección, seamos levantados y afirmados en nuestra fe, sabiendo que Cristo no se quedó en la cruz ni en la tumba, sino que resucitó, Padre, y está a la diestra tuya, esperando el día en que sea enviado nuevamente a este mundo. Bendícenos a todos y guárdanos, Señor, muy cerca de ti en el resto del día. Te lo suplico en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias, mis amados hermanos, por escuchar. Rogamos que si le es de bendición a usted, comparta la palabra del Señor con otros que la necesitan. Y pues que la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con todos. Amén.